Bueno, gente, quiero compartir con ustedes un aprendizaje que tuve este último tiempo en mi vida. Fue un aprendizaje que un día llegó después de mucho trabajo, de muchas experiencias incómodas, dolorosas, y que por más de que me esforzaba en conseguir esta herramienta o este recurso en mi vida, no aparecía. Aún no tengo claro el por qué llegó. Tengo algunas hipótesis. Pero bueno, la cuestión es que hoy estaba hablando con una persona al respecto, una persona que estaba un poco ansiosa por una situación, una vivencia que estaba teniendo, que le generaba mucho desgaste, mucho malestar, mucha ansiedad. Y me vi identificado. Así que bueno, aquí la quería compartir con ustedes. Esta reflexión trata sobre la importancia que tiene para nosotros el estar conectados con el presente y poder controlar nuestros pensamientos. Digo esto porque muchas veces se nos presentan situaciones que de antemano sabemos que van a ser de conflicto, que nos van a generar incomodidad, malestar en el momento en el que tengamos que afrontar esa situación. En el pasado no muy lejano, y posiblemente en un futuro inmediato, pero con menor frecuencia, me he visto envuelto en situaciones donde tenía que afrontar algo que me incomodaba mucho, que me conflictuaba mucho, pero esta situación de repente no iba a ser en 10 minutos, en un día. A veces podía ser en una semana, a veces podía ser en un mes, a veces podía ser en 8 horas. Pero el problema de fondo no era la situación en sí, sino el tiempo que había hasta el acontecimiento. Porque esto me generaba un disparador de pensamientos donde me posicionaba a mí mismo mentalmente en todos los posibles desenlaces que mi mente pudiera concebir para esa situación que me generaba de antemano incomodidad, ¿no? Y yo luchaba y trataba, o sea, ponía como contrapeso de la balanza los escenarios positivos versus los escenarios negativos, o los resultados de éxito versus los resultados de fracaso, sea la situación que fuera que me estaba desencadenando ese pensamiento, ¿no? O sea, si yo tenía que tener una conversación muy incómoda con alguien y que me iba a generar mucho malestar alguna de las respuestas posibles que me fuera a dar, mi mente ideaba las posibles respuestas que a mí me hagan sentir mal y los posibles resultados que a mí me hagan sentir bien. Y todo se transformaba en una batalla dentro mío, en donde la única forma de calmarme era
cuando el desenlace que sucedía en mi mente, positivo, me terminaba de autoconvencer como el escenario más probable y me hacía creer a mí mismo que lo más esperable era que sucediera esto. Eso generaba horas, días, semanas de desgaste. Había momentos donde ya me autoconvencía de que el resultado iba a ser el positivo, y después caía y me agarraba una inseguridad y me brotaban las dudas y bueno, pero si quizás la reacción es de esta forma y de aquella otra, y en realidad mi inseguridad se ponía latente para boicotearme el resultado. ¿Y qué me di cuenta que terminaba sucediendo? La situación en sí podía llegar a ser un desencadenante de una angustia, de una ansiedad o de un conflicto, pero el principal problema radicaba en el malestar que a mí me generaba todos los futuros improbables que pudieran suceder. Hace poco escuché a un filósofo que dijo algo que me hizo encontrarle aún más sentido a esto. Y es que el cuerpo y la mente no distinguen aquello imaginario de aquello real. Y que los pensamientos que tenemos como posibles desenlaces, el cuerpo los decodifica como si fueran ciertos. Por lo cual, si nosotros empezamos a tener pensamientos negativos de situaciones donde la pasáramos mal, que nos generarían angustia o dolor o tristeza, el cuerpo no es consciente de que eso es un pensamiento hipotético. Lo asimila como algo cierto, algo real, y nuestro cuerpo padece esa angustia, esa tristeza. Y ahí empecé a comprender y darle aún más sentido a todo este camino que hoy estoy viendo en la importancia de vivir con el presente y estar conscientes de lo que nos sucede y poder controlar nuestros pensamientos. Esto no quiere decir que no tengamos que atravesar situaciones angustiantes, incómodas, molestas, pero vivirlas como tal, como lo que son en su verdadera expresión, y no atribuirles una carga emocional adicional, porque imaginemos que ya de por sí esos pensamientos se desencadenan en escenarios donde posiblemente podamos estar angustiados o ansiosos. Si a eso le agregamos todo el bagaje que traemos nosotros por nuestras inseguridades, imagínense que somos nosotros mismos los que agigantamos, los que acrecentamos el conflicto que genera esa situación. Un ejemplo muy práctico de esto es, habían situaciones que a mí me generaban incomodidad, y esa situación podía llegar a durar en algunos casos
de 3 a 10 minutos, lo que puede durar una conversación con otra persona, ¿no? O sea, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pero digo, era una conversación, bien, que tenía que tener una conversación corta, habitualmente, porque era transmitir un mensaje, dar un punto de vista, y ¿qué terminaba sucediendo? Esos 5, 10, 15 minutos que yo tenía que afrontar, quizás me desencadenaban una semana hasta que tenga lugar esa conversación de pura angustia. Hoy, donde me encuentro con un poco más de recursos para afrontar ese escenario, que, como dije anteriormente, en el futuro puede estar, pero tengo más recursos para que se repita la menor cantidad de veces. Mi cuerpo era como que entraba en un bucle en donde esos 15 minutos se repetían a lo largo de una semana, entonces algo que me generaba conflicto o angustia o ansiedad, o la emoción que le ponía a ese escenario, duraba hasta que esa situación suceda. Lo comparto con ustedes a raíz de una conversación que acabo de tener con una persona que le ayudó mucho. A veces no basta simplemente con que otra persona nos lo diga. Mismo en mi caso, yo le buscaba la vuelta y no podía, el pensamiento se repetía y yo pensaba en los 5, 10, 15 escenarios posibles de desenlace y trataba de que los escenarios de éxito me convenzan más que los escenarios de fracaso. Y donde lo único que calmaba esa ansiedad era autoconvencerme de que lo más probable que iba a suceder era el escenario de éxito. Hoy no pienso en el escenario, simplemente espero el momento y llegado el momento lo vivo como tal. Puede ser un escenario esperado como uno no esperado, un escenario sorpresa o de fracaso, pero lo vivo como tal y como lo que es, y no ni con más ni con menos, ni lo minimizo para sentirme seguro, ni lo maximizo y le doy un carácter de incertidumbre. Trato de vivir esas situaciones a medida que van aconteciendo. Si tuviera que encontrarle un punto de origen a esta forma de experimentarlo, creo que le encuentro un punto de partida con los pensamientos que iba teniendo al comienzo de mis rodadas en moto, en mis primeras salidas de ruta solo, donde me encontraba con mucho tiempo para pensar, mucho silencio, mucha naturaleza, y eso iba desencadenando en mi mente un montón de ruido. Lo paradójico, ¿no? O sea, el silencio de la soledad, del paisaje, del viento, de mi yo con mi moto, lejos de darme calma y tranquilidad, me traía mucho barullo. Veía un montón de pensamientos pasar por mi mente y hasta muchas veces veía que el paisaje pasaba y no sabía en qué momento terminé cambiando de destino, o en qué momento me terminé confundiendo de bajada, o en qué momento avancé tanto en el recorrido que tenía trazado.
Y era ruido, ruido, ruido. Dentro de mi casco parecía que había tambores, baterías, guitarras eléctricas, orquestas, mucho barullo. Y ahí, en ese momento, era donde más se me disparaban estas emociones, estos sentimientos, esta ansiedad, ¿no? O sea, cuando tenía en el horizonte alguna conversación que me generaba conflicto, salía a girar en moto, a rodar, y eran horas y horas de mi cerebro carburando todos los escenarios posibles y los no posibles, ¿no? O sea, porque a todo lo llevaba a una dimensión exagerada de las cosas. Y con el tiempo el sonido empezó a tomar otro rumbo. Los pensamientos empezaron a ser menos frecuentes. Empecé a estar más atento al paisaje, atento a la ruta, al sonido del entorno. Con el tiempo hasta empecé a descubrir, y miren esto que importante fue para mí, ¿no? El sonido de los pájaros. Algo tan simple como el sonido de los pájaros. Y al principio dije, bueno, estos lugares que estoy frecuentando en moto están llenos de naturaleza, escucho los pájaros. Me acuerdo que volví a terapia y digo, no, bueno, empecé a conocer estos pueblos. Me fui con la moto, me vine a todo este arroyo, este lago, y me trajo mucha calma la cantidad de pájaros que había, que en donde vivo no hay. Y me acuerdo que mi psicólogo me dijo, ¿y vos estás tan seguro que no se escuchan los pájaros en donde vos estás? Y eso fue como un punto de inflexión. Gente, el sonido de los pájaros se escuchaba incluso donde yo vivía. Solo que no estaba atento para escucharlo. Era tanto el barullo que había en mis pensamientos que no era capaz de discernir el cantar de los pájaros. Al principio lo empecé a encontrar en esos espacios, en esos lugares que yo recorría con la moto, y después empecé a ver que lo tenía incluso al alcance de mi mano. Todo ese poder de transformación me lo dio el empezar a rodar. Una cosa increíble. Lógicamente el contexto nos favorece muchas veces, y descubrí yo esa calma, esa serenidad, ese conectar con el entorno en un contexto mucho más influenciable para ese tipo de conexión, como la ruta, el viento, el paisaje, el verde, ¿no? El verde para mí es un color hoy en día muy importante. Yo cuando veo verde, cuando veo arboledas, cuando veo pasto por doquier, cuando veo todo un paisaje selvático, ya empiezo a sentir calma. Pero a lo que voy con esto es que no era consciente de que eso no necesariamente tenía que ir a buscarlo a 800 kilómetros. No era necesario constantemente acudir a hacer horas y horas de ruta para encontrarme con eso. Desde ya que fue la llave que me hizo abrir el camino hacia esa conexión. Mis viajes en moto por las distintas provincias del país, encontré todo tipo de
de paisajes. Paisajes áridos, estepas, sierras, montañas, llanuras, paisajes muy desolados, paisajes desérticos, paisajes muy concurridos. Pero dije, bueno, vale que todo esto no lo voy a poder hacer en todo momento. O sea, tendré algunos momentos al año donde puedo hacerlo, pero no puede ser mi fuente de conexión depender de esos espacios. Y de a poco lo voy consiguiendo, incluso en cosas más rutinarias, más sencillas, más simples, más presentes en mi día a día. Intento conectar por lo menos un par de veces al mes con esto de que me genera la ruta, de así no pueda irme a 3.000 kilómetros entre semana, tratar de escaparme, ir a algún pueblo, conectarme con cosas más sencillas, más simples, con más naturaleza, con otro estilo de vida. Pero lo que le quiero decir es, la moto y la ruta me hicieron descubrir que hay una forma de vivir en donde los pensamientos no nos dominan y donde nosotros podemos elegir qué tanta importancia le damos a los pensamientos que no nos llevan a ningún lado y de qué forma disminuirlos.